Gloria a Dios. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Puede colocarse cómodo y abra su Biblia. Libro de Génesis, capítulo 50, versículos 20 y 21. Cuando usted lo tenga, por favor, da un fuerte amén. Génesis, capítulo 50, versículos 20 y 21. Amén. Nos gozamos de estar en esta mañana en este lugar. Amén. Es hermoso estar en la casa de Dios. Amén. En reverencia a la palabra de Dios nos colocamos en pie. Y yo leo para todos ustedes en el nombre del Padre, con la guía del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Repitamos esa parte, dice: así los consoló y les habló al corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es precioso, amén, y maravilloso. Y Él está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dígale a la personita que tiene a su lado, dígale: no me interrumpas, yo voy a escuchar palabra de Dios. Dígale más fuerte, treméscalo ahí, dígale: no me interrumpas, yo voy a escuchar palabra de Dios. Amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su gloria, dele el mejor de los aplausos al Señor. Aleluya. Amén. Acabamos de leer la historia de José. Dice la palabra del Señor que José, este es el final de la historia. Para los que no saben, les resumimos la historia, ¿cierto? José fue vendido por sus hermanos. Dice la palabra del Señor que fue vendido por sus hermanos. Dios le había dado una promesa a José y le dijo: tú vas a reinar sobre tus hermanos se van a inclinar delante de ti. Él tuvo un sueño donde varios manojos se inclinaban hacia él y el Señor le mostraba que sus hermanos, su papá y sus hermanos se iban a postrar delante de él. Pero algo que me llama la atención, y es de lo que quiero hablar en esta mañana, es que pese a una palabra que tenía José de parte de Dios, dice la Biblia que sus hermanos lo intentaron matar. Sus hermanos intentaron acabar con su vida. Dice que al no poder hacerlo, tomaron la decisión de venderlo. Y cuando estaba vendido, dice que fue puesto preso. Dice que primero fue esclavo, fue acusado de intento de violación, fue puesto preso y estando allá, dice que fue torturado, fue puesto en gracia delante de los ojos del faraón. Pero a lo que voy es todo el dolor que tuvo que haber pasado José para llegar hasta donde tuvo que llegar, las aflicciones por las cuales tuvo que pasar, los momentos difíciles por los cuales tuvo que pasar. Saber que dentro de los seres queridos, saber que dentro de las personas que siempre estuvieron alrededor de él, intentaron acabar con su vida. La herida que pudo haber formado, que se formó dentro del corazón de José, tuvo que haber sido muy grande. Pero dice la palabra del Señor, y es el versículo a donde quiero llegar, es que cuando José se enfrenta y se da cuenta que sus hermanos están delante de él, dice la Biblia que él empezó a llorar mucho. Dice que él lloró no en una, no en dos, en varias ocasiones tuvo que llorar. No aguantó el dolor, la tristeza que había en su corazón. Pero también registra la Biblia que él, la decisión que tomó, y es en el versículo que acabamos de leer, dice que cuando él vio que sus hermanos estaban delante de él, lo mínimo que pensaron sus hermanos, yo me imagino que
ay, este hombre, este hermano de nosotros, al que nosotros intentamos vender, al que nosotros intentamos matar, ahora está delante de nosotros. Y no solo que está delante de nosotros, porque nosotros somos varios hermanos, pero él es uno solo. Pero la autoridad que tiene él puede hacer que con solamente decir, quiero que maten a todos ellos van a morir. Yo me imagino que el susto que tenían los hermanos de él en ese momento tuvo que haber sido grande. Pero para sorpresa de todos, este hombre, la decisión que tomó fue decir, no tengan miedo. Dice que los consoló. Dice, no tengan miedo. El versículo 20 dice, vosotros fuisteis puestos contra, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y dice el versículo 21, dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros. La mentalidad, el pensamiento que tal vez tenían estas personas en ese momento era, mi hermano me va a matar. Pero oh sorpresa, es que cuando ellos están delante de él, postrados delante de él, dice la palabra que la respuesta de José le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, no solo no te voy a matar, sino que de aquí en adelante yo te voy a sustentar. Eso habla de la disposición de un corazón que ha sanado. Y el tema que quiero tratar en esta mañana hace referencia a la sanidad interior. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vive Cristo para siempre. Amén y a su nombre. Y estamos acostumbrados, y yo quiero en esta mañana romper un mito. Y es que por mucho tiempo hemos escuchado que perdonar consiste en olvidar. Amén. Y hay una diferencia grande entre lo que es perdonar y lo que es sanar. Y encontré una definición para lo que es perdonar. Mire lo que dice lo que es perdonar. Dice, perdonar es una decisión que implica soltar la deuda emocional y renunciar a la venganza y dejar de alimentar el arrepentimiento. Pero mire la definición de sanar. Dice, sanar una herida es un proceso, diga conmigo proceso, es un proceso emocional que indica que el dolor disminuya, que el recuerdo ya no cause la misma intensidad y que la experiencia se integre sin desbordarte. Es un proceso del corazón y del tiempo. Amén y a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos psicólogos hay hoy aquí? Por ahí vi que vino una hermanita, pero aquí no sé si vino, pero sé que hay en la iglesia hay varios psicólogos, ¿verdad? Y aparte también hay enfermeros, ¿cierto? Aquí hay enfermeros también. ¿Hay algún enfermero por aquí? Amén. Amén. La hermana Fanny también es enfermera. También es psicóloga y enfermera. Santo, la sierva es de todo un poquito. Psicóloga no. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de un tema bastante delicado, un tema bastante importante, y es que estamos acostumbrados a escuchar, tú no has perdonado. ¿Y cuántas veces nos hemos escuchado la palabra? No, es que tú no me has perdonado porque tú vives con ese resentimiento, tú vives con ese dolor en mí, tú vives. Y muchas veces hemos considerado que no hemos perdonado, sí, y lo que no hemos es sanado nuestras heridas. Hay una diferencia, es que el perdonar consiste en tomar la decisión de olvidar y de no guardar, de olvidar la venganza que teníamos pensado hacer. En eso consiste lo que es el perdonar. Ahora, el proceso que viene después de perdonar es el proceso de sanidad. Hay gente que ha perdonado, pero no ha tomado la decisión de sanar la herida. Hay gente que ha perdonado, dice, yo perdoné a mi esposo
y verdad que lo perdonó. Mi esposo o mi esposa me fue infiel, me engañó con varias personas, con una mujer, me engañó con una mujer. Yo lo perdoné, pero cada vez que me recuerda, me da dolor en mi corazón. Ya yo vivo con él, yo estoy con él, salimos juntos, estamos en familia, compartimos juntos, pero hay momentos en la vida donde yo estoy con él y recuerdo, y al tocarme esa herida nuevamente, al recordar que me fue infiel, me engañó, me doy cuenta que aún me duele. Me doy cuenta que aún no he sanado. Me doy cuenta que aún hay cosas que recuerdo y todavía traen dolor a mi vida. En psicología se reconoce esto como el acto de las heridas que puede causar una ofensa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero en esta mañana que toques a alguien y le digas: no ocultes tus heridas. Amén. Dile sí bien fuerte, estremécelo. No ocultes tus heridas. Las heridas que traen a nuestra vida aquellas cosas malas que pudieron haber pasado en nuestro momento, ya sea en la niñez, ya sea en la adultez, ya sea ahora, en cualquier momento de nuestra vida, pudieron haber causado heridas en nuestra vida, en nuestro corazón. Tal vez muchos tengan heridas porque sus padres cuando fueron niños lo maltrataron, tal vez tienen heridas porque su padre los abandonó, les decían palabras obscenas, les decían palabras feas, y tal vez en estos momentos ya lo perdonaron, hablan con sus papás, hablan con sus mamás, pero todavía recuerdan y sienten que ese recordar les trae dolor a su vida. En la vida estamos acostumbrados a tratar de mitigar el dolor siempre. En la vida estamos acostumbrados a buscar la forma en que las cosas no nos duelan. Cuando usted tiene dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que hace? Se compra una pastilla de acetaminofén, Sebedol, Doles, lo que usted quiera, ¿cierto? Usted toma la decisión de buscar la forma de que el dolor ya no lo sienta. Estamos acostumbrados en nuestra vida a vivir con analgésicos, pero entendamos algo: un analgésico no te alivia el dolor, un analgésico no te alivia la herida. Lo único que hace el analgésico es calmarte el dolor, pero cada vez que usted tiene un dolor, cada vez que usted tiene un malestar estomacal, que por ahí hay un virus que está dando fuerte, ¿cierto que sí? Hay un virus por ahí que está dando fuerte y que causa malestar en el estómago, diarrea, vómito. Y yo hablaba con mi hija y le enseñaba a mi hija: mira, la diarrea o el vómito es símbolo, una reacción de tu cuerpo, porque algo que entró a tu estómago está causando daño. La reacción de tu cuerpo es que vomitar para tratar de expulsar lo que está dentro de tu estómago. Esa es la reacción del cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Nos tomamos una pastilla para parar el vómito, pero nos damos cuenta que a pesar de que paramos el vómito, el daño todavía sigue dentro. Cuando usted toma un medicamento para parar el vómito, para parar la diarrea, amén, usted lo que está diciendo es: yo no quiero vomitar más, pero no está combatiendo lo que está causando ese vómito. Cuando usted le da fiebre y toma una pastilla para el dolor, usted lo que le está diciendo, el cuerpo está diciendo: oye, estoy lanzando una alerta porque algo que está dentro de tu cuerpo está mal. Entonces yo busco la forma de mostrar que hay algo que está mal, y hace que el cuerpo tenga fiebre, que el cuerpo entre con dolores. Entonces usted toma un medicamento y lo que hace es estar diciendo: quiero decirle al cuerpo que no sienta dolor, pero no le está diciendo al cuerpo: quiero que sanes. Y en la vida estamos acostumbrados a eso, a buscar la forma de tratar de olvidar aquellas cosas que nos están haciendo daño.
Pero el día que usted tome la decisión de entender y darse cuenta que hay algo que en su vida le está repercutiendo, hay algo en su vida que pasó en su niñez, que usted le causó una herida, y no toma la decisión de buscar la forma de sanar esa herida, todo el tiempo esa herida se va a ver infectada. Amén y a su nombre. Porque es que ignorar las heridas no hacen que las heridas se eliminen. Ignorar las heridas no hacen que las heridas se sanen. Hay algo en el cuerpo que se llama necrosis. Dice que la necrosis es la muerte de las células o tejidos en una parte del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que esa parte del cuerpo, dice, no recibe suficientemente sangre, la célula ya no puede regenerarse, el tejido no puede sanar por sí mismo y puede convertirse en un foco de infección. Cada vez que usted tiene una herida en el cuerpo, si usted no busca la forma de que esa herida sanarla, limpiarla, cicatrizarla, esa herida va a permanecer ahí. Y por el contrario, va a pasar al momento de la necrosis. Y la necrosis consiste en que la parte del cuerpo se va a empezar a podrir, se va a morir, no va a tener forma de recuperarse. Por eso hay personas que pasan por un momento de necrosis, le dio en la pierna o algo, y llegan al punto donde ya no pueden recuperarla y toca mocharle la pierna. ¿Por qué pasa esto? Porque no acudió al médico en el momento indicado, porque no fue en busca de la cura en el momento indicado. Amén y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Dele un fuerte aplauso a Dios. Amén. Y esa infección viene cuando no nos dimos cuenta, cuando no nos hemos sanado en el momento indicado. Ahora, cuando una infección está en la vida de una persona, cuando hay una herida en la vida de la persona que no sanó, esa herida va a estar siempre y va a causar consecuencias. Así como la necrosis, así hay heridas que causan, hay heridas que están en nuestro corazón que causaron cosas en el cuerpo, que causaron cosas en nuestra vida. Estudiando psicológicamente, me pude dar cuenta que hay cosas, hay personas que llegaron a la adultez y tuvieron desviaciones sexuales, tuvieron desviaciones sexuales, se metieron en el alcoholismo, son agresivos por traumas que vivieron en su niñez, por traumas que no superaron cuando estaban niños, por cosas que le pasaron. Muchos de los que están aquí han pasado por violaciones que tal vez nunca se lo han dicho a nadie, que tal vez nunca han confesado, nunca han buscado, y de una u otra forma el cuerpo busca la forma de mitigar, de olvidarse de eso. Amén. Y a veces nosotros tratamos de olvidar y pensamos que eso ya no nos está haciendo daño. Pero las heridas que no son sanadas en el momento indicado producen consecuencias. Hay gente que es agresiva, que es grosera, que con su familia. Hombres que cuando son adultos vivieron cuando eran niños cómo su papá maltrataba a su mamá, cómo su papá maltrataba a sus hermanos, y cuando son grandes, ya adultos, quieren hacer lo mismo con su esposa y quieren hacer lo mismo con sus hijos. Hay maldiciones de familias que son disfuncionales. El papá se dejó con la mamá, el abuelo se dejó con la abuela, el hijo y vive una maldición desgeneracional que no hay ningún hombre en la familia que dure toda la vida con la misma mujer. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Han escuchado testimonios como ese? Que sentimos que las cosas que están pasando
son consecuencias de cosas que pasaron en nuestra niñez. Hay papás en estas alturas preguntándose: yo no entiendo por qué mi hijo o mi hija es así, pero nunca tomaron la decisión de acercarse delante de su hijo y decirle: hijo, quiero saber cómo tú te encuentras. Hay gente que se pregunta a estas alturas: ¿por qué mi esposa, por qué mi hijo, por qué mi hija tiene esa actitud tan rebelde? ¿Por qué mi hija se comporta de esa forma? Pero son padres que no se abren a los hijos y los hijos no se atreven a confesar y a sanar la herida que tiene consigo. Yo una vez le decía a mi hija: amor, yo quiero que sepas, después de que le pegué una corredera, le pegué, se portó mal y la exhorté, amén, y le dije: yo quiero que sepas algo, yo te pego, pero yo siempre te voy a amar. Y aunque esté bravo contigo, aunque esté molesto por algo malo que hiciste, quiero que sepas que yo siempre te voy a estar para ti. No importa cuán mal hayas hecho, yo siempre voy a estar para ti. Quiero que sepas que te amo y que no importa lo que te pase, yo siempre te voy a creer. Porque hay hijos que no se abren a sus papás porque creen que sus papás no le van a creer. Mi esposa el sábado pasado, creo que fue el sábado pasado, ella estaba testificando que una persona muy llegada a la familia abusaba sexualmente de ella, y las amenazas que este hombre le hacía, le decía que como ella dijera algo, lo iba a matar, la iba a matar. Mire, como tú digas algo, te voy a matar, te voy a incendiar la casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Ella siempre estuvo en silencio. Pasaron años y años y años, hasta hace poco que confesó eso que había pasado. Pasaron años, y yo creo que pasaron muchos años hasta el momento que ella confesó. Pero hay cosas que sus hijos no se atreven a decirle porque tal vez usted no se ha abierto para sus hijos. Hay cosas que su hijo está sufriendo en el interior y no lo confiesa. Tiene una herida oculta que no ha podido sanar debido a que usted no se ha abierto. Usted solamente mira la consecuencia, el acto que está haciendo su hijo, pero no mira el porqué de su hijo está así, el por qué se comporta de la forma en que se comporta. Hay hijos en esta mañana que han pasado frustraciones. Hay hijos en esta mañana que han pasado por dolores, que no se atreven a confesarlo porque sienten que no van a tener un apoyo. Yo quiero que usted, hoy que salga de esta mañana en este lugar, usted se atreva a abrirse con sus hijos, porque quizás sus hijos tienen heridas en estos momentos que no han podido sanar debido a que no han podido confesarlas, debido a que no tienen alguien con quien abrirse. Amén y a su nombre. Tenemos que aprender a que aparte de perdonar, tenemos que sanar. Tenemos que aprender que aparte de perdonar, tenemos que sanar la herida. Y aprender en la vida que a veces podemos perdonar, pero hay que colocar límites. Está bien, yo te perdono, te amo, te ayudo, pero hay cosas que debemos dejar quietas. Aprender a entender que tú eres un violador, tú abusaste de mí, yo te perdono, te amo con todo mi corazón, pero el hecho que te ame, aprendo a que perdonar, te perdono,
sano la herida, pero entiendo que el límite que voy a colocar es que tú no vas a vivir con nosotros, porque tú violaste mi vida y puedes violar también a mis hijos. Aprender a colocar límites. Amén. Aprender a entender que hay límites que tenemos que colocar en la vida a personas que pueden hacerte daño. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, esas heridas, cuando usted no las sana, lo peor que pasa es que se van acumulando. Las heridas no sanadas, las heridas no tratadas, no se sanan por sí solas. Las heridas no sanadas se acumulan, van creciendo, se van expandiendo. Cuando, no sé cuánto les ha pasado, que de repente usted tiene un granito chiquitico en la pierna, le salió un puntico. Usted lo dejó ahí, no se hizo nada, y cuando viene a ver el granito como que se va creciendo, le va saliendo pus, le va saliendo y se va volviendo más grande el granito, ¿cierto que sí? Y va creciendo y va creciendo. Y sentimos que cada vez duele más. Y nos sentimos, hay momentos en la vida que pasamos por esa situación. Confundimos también perdonar con sanar. Yo hace un tiempo compartía con una muchacha y le decía, ella empezó a contarme una historia. Empezó a decirme, mira, ella habla con su papá, ella habla con su papá, dice que lo quiere y que lo perdonó. Pero me dice, y empezó a contarme, mira, cuando yo era niña, mi papá me trataba muy mal. Mi papá me golpeaba por cualquier cosa. Mi papá me maltrataba, me deseaba la muerte. Mi papá varias veces me dijo, ojalá y te mueras. Pero ya yo lo perdoné. Pero mientras ella me estaba contando esta historia, mi papá me hizo esto, yo pude ver sus lágrimas cómo empezaban a correr por sus ojos. Yo pude ver cómo empezaron sus lágrimas a brotar por sus ojos. Y me decía, pero ya yo lo perdoné. Me empezaba a llorar y decía que ella lo había perdonado. Y efectivamente lo perdonó, pero había una herida que todavía no había sanado en su corazón. Y lo peor es que la herida ya no afecta a la otra persona. La herida te afecta a ti. Cuando tú tomas la decisión de guardar en tu corazón ese dolor, ese malestar, esa situación, y sientes que todavía te duele y no buscas la forma de sanar, esa herida va a estar ahí todo el tiempo. Y yo le decía, tienes que tomar la decisión de hablar con él. Tienes que sentarte con él, hablarle, decirle. Incluso dice la Biblia que tienes que acercarte y pedirle perdón. Porque cosas como esta son las que provocan que tu corazón sane. Y hay veces que nosotros pasamos por situaciones difíciles. Hay veces que nosotros pasamos por situaciones complicadas y decimos, no, mire, no creo que exista otra persona más agraviada que yo. Hace unos días escuchaba un testimonio de una pastora que me sacó lágrimas. Y ella decía que ella estaba en un lugar, estaba en una casa, llegó y de repente se acercó una de las servidoras, le dijo, pastora, venga que quiero prepararle un café. Y mientras ella le preparaba el café, dice que le empezó a contar la historia. Ay, pastora, mire, lo que pasa es que cuando yo era niña, mi papá me abandonó. Mi papá nunca tuvo que ver con nosotros. Yo en la vida siempre fui despreciada. Nunca las cosas me salieron bien. Y la pastora le preguntó, ¿y ya sanaste? Sí, claro, ya yo lo perdoné. Y dice que las lágrimas corrían y corrían.
por su cuerpo, por su cara, y le decía: ¿ya lo perdonaste? ¿Ya sanaste? La respuesta es: sí, ya yo lo perdoné. No, yo no te pregunté que si lo perdonaste, te pregunté que si sanaste. Cuando ella le dijo esto, ella: sí, yo creo que sí. Siguió contando y le dije: no, pero sabes que hay personas que han vivido situaciones más difíciles que la tuya. Cuando la pastora le dijo esto: no, pastora, yo no creo que esto sea real. ¿Cómo alguien va a haber vivido algo más fuerte de lo que yo pasé? Literalmente, apenas terminó de decir esta frase, dice que le tocaron la puerta y le dijeron: pastora, vino la visita que estaba esperando, dile que pase. Ella se quedó ahí escuchando y empezó a conversar con la persona que la vino a visitar. Le dijo: pastora, yo solo vengo a quitarle un minuto. Yo quiero que ore por mí y que me dé un abrazo. ¿Y por qué quieres que ore por ti? Lo que pasa es que mi esposo vivía en los Estados Unidos y por no pagar una deuda lo descuartizaron. Yo fui una joven, una mujer que fui abandonada desde la niñez. Soy huérfana, no tengo padres, no tengo madres, y tenía 3 hijos. Tengo 3 hijos con mi esposo. Como no teníamos dinero y yo no tenía con quién dejar a mis hijos, tomé la decisión de irme en el tren de la muerte para ir a enterrar a mi esposo. Cuando vamos en el camino con mis 3 hijos, yo monto a mi hijo del medio, lo monto en el tren, voy corriendo, en un tren que tengo entendido que no para, sino que hay que correr y montarse en él andando. Entonces yo monto a mi hijo del medio, lo monto, me lo recibe un señor y lo monta en el techito del carro para ayudarme a subir. En eso veo como mi hijo mayor viene corriendo, se tropieza, se cae y lo aplasta el tren. Yo intenté subirme. Cuando voy subiendo, se soltó una varilla y cayó cayó en mi hijo pequeño de brazos y murió inmediatamente. Cuando me monté a coger a mi hijo que estaba arriba, pude ver con mis ojos cómo se cayó a la tierra y también lo mató el tren. En un día perdí mis 3 hijos. Fui a enterrar a mi esposo y no pude enterrar mis 3 hijos. Yo quiero que ore por mí y que me dé un abrazo, porque usted es como una madre espiritual para mí. Y dice la pastora que mientras ella contaba esto, ni una lágrima salió de los ojos de la mujer. La pastora le dice: yo voy a darte un abrazo, pero yo quiero que seas tú la que ore por mí, porque la fuerza que tú tienes no la tengo yo. Ella le dice: pastora, lo que pasa es que cuando yo voy en el tren llorando por mis hijos, el Espíritu Santo se me apareció y yo pude ver cómo Él literalmente cogía mi corazón y empezaba a coserlo, y entendí que Él estaba sanando las heridas de mi corazón. Cuando me bajo del tren, gloria a Dios, cuando me bajo del tren me doy cuenta, miro, es como una visión, veo como si mi corazón estuviera cosido, recién operado, con un hilo dorado, y entendí que el Espíritu Santo me había sanado mis heridas. Por eso le digo que solamente quiero que ore por mí y me dé un abrazo. Ella voltea a ver a la señora que decía que no había otra mujer con tanto dolor, que había sufrido tanto como ella. La voltea a mirar y la mujer está envuelta en llanto y llanto, como hasta yo quiero llorar ahora otra vez. Amén. Porque a veces creemos que somos las personas más dolidas del mundo. A veces creemos que la situación que estamos viviendo es tan fuerte que nadie la ha vivido. Pero hay personas que han pasado por situaciones más fuertes de las que usted ha pasado.
La única diferencia es que le han dicho: Dios, yo quiero que tú sanes mi corazón. Personas que han vivido situaciones más complicadas y le han dicho: Señor, Espíritu Santo, yo quiero que sanes mis heridas. Amén y a su nombre. Por eso es importante que todas las heridas que usted tenga, no trate de ocultarlas, sino que le diga a Dios: yo quiero que sanes mi corazón. Porque las heridas no sanadas producen consecuencias espirituales. Ahora, las heridas, cuando hay dolor en nuestros corazones, también son puertas que se abren al mundo espiritual. Yo quiero abrir rápidamente, vamos a leer al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Amén. Amén. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar ¿qué? Al diablo. Ahora, decíamos que una herida no sanada también abre puertas al mundo espiritual. Una herida que no ha sanado también abre puertas a los demonios. ¿Cierto que sí? Mire lo que dice la Biblia. Dice, aquí Pablo está hablando primeramente de un enojo. Airaos, está hablando, cuando dice airaos, está hablando acerca de un enojo prolongado. Pero cuando dice con dar lugar, esa frase viene del griego topos, que significa espacio o oportunidad. Quiere decir que cuando usted está airado, usted le está dando lugar, usted le está dando un espacio. Cuando usted tiene un resentimiento en su corazón, usted le está dando un espacio, está dándole un lugar. ¿A quién dice Pablo? Dice al diablo. No deis lugar al diablo. Me llama la atención en Mateo capítulo 9, versículo 2. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 9, versículo 22. Vamos más rapidito. Denle un gloria a Dios, al Señor. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 22 dice: Pero Jesús volviéndose, mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Esta historia está hablando acerca de la mujer del flujo de sangre. Pero algo que me llama la atención es que la mujer del flujo de sangre no estaba clamando por salvación, estaba clamando por una sanidad. Pero cuando Jesús se encuentra con ella, dice que Jesús inmediatamente lo que estaba haciendo era cerrando el portal. Jesús entendió: mira, tu problema en estos momentos es que necesitas salvación. Tú necesitas salvación y yo necesito cerrar esa puerta. Yo necesito cerrar aquello que te está atormentando. Porque la mujer del flujo de sangre padecía un problema bastante delicado. Y era que no podía estar con estaba la gente, las demás gente. No podía estar con los que estaban ahí. Tenía que estar aislada de todo el mundo porque padecía una enfermedad. Entonces, Jesús, al verla en esa condición, él dice y le sirvió: mira, tu pecado has sido salva. Amén. Estaba cerrando el portal para que los demonios no pudieran volver a entrar a ella. Miren lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 22, dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué está queriendo decirle Jesús al paralítico? Mira, tu enfermedad estaba siendo causada por un pecado que tenías. Eso quiere decir que
enfermedades, hay espíritus de enfermedad que entran a los cuerpos porque hay pecado dentro de las personas, porque hay heridas dentro de las personas. ¿Qué es un pecado? Es una herida que no pudo haber sanado, pudo haber sido un resentimiento, pudo haber sido cualquier cosa, pero es algo que no ha sido curado, es algo que no ha sido curado. Y el Señor le estaba diciendo al paralítico en ese momento: mira, yo lo que te estoy diciendo ahora para que no te vuelvas a enfermar es: tus pecados te son perdonados. Por eso es que usted ve que hay momentos donde se le hace liberación a una persona. Hoy se le hace liberación a una persona y al siguiente día vuelve y llega endemoniada. Y vuelve y se le hace liberación y vuelve y llega endemoniada al siguiente día. ¿Por qué pasa eso? Porque el diablo conoce la puerta de acceso que usted tiene abierta. Satanás conoce cuál es la puerta que usted tiene abierta para que ellos, los demonios, puedan entrar. Por eso dice la Biblia que cuando un espíritu sale del cuerpo, dice que él anda por ahí y viene y se regresa a donde estuvo antes y ve que la casa estaba limpia. Dice que va, busca 7 más con él y entra. ¿Sabe por qué entra? Porque conoce cuál es la puerta de entrada a ese cuerpo. Entonces, cuando hay heridas, cuando hay resentimientos, cosas en su corazón que usted no ha sanado, que usted no ha perdonado, usted le está diciendo: mira, esta es una puerta abierta para que un espíritu de ira entre a mi vida, para que un espíritu de enfermedad entre a mi cuerpo y no sea sana por completo. Amén. Entonces, lo más importante que tenemos que aprender es decir: Señor, yo quiero que tú sanes las heridas que hay en mi corazón. Amén a su nombre. Ahora, es importante entender que cuando nosotros dejamos cabida, como dice Pablo, le damos un espacio al diablo y no cerramos esa puerta, siempre vamos a vivir en depresión, siempre vamos a vivir en problemas, siempre vamos a vivir cansados. Amén. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo si tengo heridas que no he podido sanar? Porque hay momentos donde pensamos que no, la verdad es que yo cuando era chiquitico mi papá sí me golpeaba, me maltrataba, pero ¿cómo sé yo cuando en realidad esa herida todavía está abierta? Porque el cuerpo trata de camuflar. El cuerpo siempre trata de esconder las heridas. Y yo aquí traje aquí 5 puntos que quiero que usted reflexione y analice si hay algo de eso en su vida, para que le pida a Dios, que es el único que puede sanar todas las heridas. Amén. Que se las sanen esta mañana. Dice: humor excesivo ante temas dolorosos. Es una consecuencia. Minimizar experiencias. Hay gente que sufrió más. Escuche esta: enojo constante y sin causa aparente. Frialdad emocional. Gente que le cuesta decir un te amo. Y necesidad excesiva del control. Amén. ¿Cuál de estas consecuencias, cuál de estas emociones tiene usted constantemente? Hay que empezar a analizar, pedirle a Dios: Señor, si tengo heridas en mi corazón, quiero que las sanes. Amén. Para concluir, quiero decirles que no hay medicamentos. Ojalá y hubiera un medicamento que pudiera tratar las enfermedades del alma, pero hay algo mejor y es el Señor. Amén. Perdonar no es sanar inmediatamente, pero si no sana si no busca la forma de sanar pronto, porque lo que le estoy diciendo en esta mañana no es que usted tiene libertad para durarse todo el tiempo que quiera sin sanar, sino que debe agilizar
ese proceso de sanación. Amén. Debe pedirle a Dios que sane sus heridas. Debe entender que las heridas que usted tiene de su niñez, de su infancia, pueden ser consecuencia de las actitudes que tiene hoy usted. Pueden ser consecuencia de las actitudes que tienen sus hijos en esta noche, en este día, en estos momentos. Amén. Entonces quiero que analice su vida, cómo se encuentra. Quiero que analice su vida emocional, cómo se encuentra, por qué momento se encuentra pasando. Y que le pida a Dios que está en este lugar, que sane las heridas que hay en su vida. Colóquete en pie en esta mañana.